Capítulo 37, versículo 5. Vaya buscando allí, hermanos. Vamos a compartir en este mes de este mes de octubre, una serie que va a hablar de algunas características que destacan a algunas personas. Por ejemplo, si yo dijera hoy día un hombre soñador con respecto a la Biblia, ¿en quién pensaría? En José, muy bien. Si yo digo un hombre de espíritu superior, ¿usted en quién pensaría? En Daniel, muy bien, excelente. Y si yo dijera el padre de la fe, ¿en quién pensaría? En Abraham, muy bien. Estos son los tres, hermanos, personajes bíblicos que vamos a estar hablando en esta serie. Amén. Porque no hay nada más lindo, hermanos, que la gente nos recuerde. Amén. Pero que nos recuerde encima bien. Fulano de tal era así, ¿verdad? Fulano de tal era fulana de tal era una. Amén. Y que nos recuerden. Y porque eso significa que nos estamos identificando con algún valor importante en la vida y ese valor o esa vida está dejando un legado por el transitar de esta tierra, ¿verdad? No estamos aquí solamente, hermanos, para nacer, comer, dormir, trabajar y morir. Amén. Tendríamos que dejar un legado a través de nuestra familia, a través de las personas que nos conocen, a través de nuestros amigos, pero dejar algo y que ese legado sea caracterizado por alguna virtud. Amén, algún talento, alguna bendición que la gente nos pueda recordar en este día, ¿verdad? Y esto se cultiva a lo largo de toda la vida, no es un accidente. El recordatorio que dejamos aquí en la tierra, hermano, no es un accidente, es un trabajo, es un legado que vamos dejando a través de nuestra vida, es un proceso que vamos acentuando en nuestra vida y que se va a reflejar en otras personas. Y esto, hermanos, es justamente lo que debemos caminar. Aquellos que son jóvenes o adolescentes que todavía no saben qué hacer, es bueno que ya comiencen a identificarse con alguna cosa. Los jóvenes, que también comiencen a identificarse con algo, concentrarse, enfocarse en quién quieren ser en esta vida. Y si es adulto, yo escuché a muchísimas personas que dicen, ¿por qué conocí al Señor siendo tan grande ya? Me perdí un montón de cosas. Me perdí un montón de situaciones, de bendiciones, de conocer mejor la vida. Bueno, pero aún, hermanos, si conoce al Señor y necesita dejar o desea dejar algo aquí en esta vida, es bueno también que se reinvente a sí mismo y deje también, hermanos, enfocándose en alguna área de la vida. Por eso vamos a hablar hoy día, hermanos, de José el soñador. Amén. José el soñador. Y vamos a abrimos nuestra Biblia en capítulo 37, versículo número 5 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis 37, 5. ¿Lo encontró? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que os he soñado, y aquí que ataba manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Gracias te damos, Dios mío, en este tiempo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que tú bendigas nuestra vida, aleluya, Señor amado, aún más
Padre amado, lo que lo has hecho durante esta mañana, Padre eterno, en el nombre de Cristo. Para ello te ruego, Dios mío, que pueda compartir lo que tú has puesto en mi corazón con claridad, para que mis hermanos en esta hora puedan recibir tu palabra, Señor amado. No mis palabras, sino tu palabra, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Y podamos crecer, Dios eterno, aleluya, y podamos, Dios mío, enfocarnos en esta vida, Padre celestial, para dejar algo, Dios mío, que represente nuestra existencia aquí en esta tierra, Señor amado. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias, Dios mío, porque tú has bendecido nuestra vida, nos has fortalecido, nos has ungido, nos has llenado con tu gracia y con tu poder, Señor eterno. Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, buscando, Señor, más y más de ti, Señor eterno. Gracias, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. José, hermanos, en este capítulo está siendo presentado de que está teniendo un sueño, pero era alguien muy jovencito. Imagínense, el más pequeño de la familia, el hijo menor. Junta a toda la familia y le cuenta el sueño que él había tenido. El sueño que luego vamos a saber que fue una revelación de Dios para su vida. Amén. Esto también es importante, hermanos, porque Dios a veces nos revela cosas que tienen que ver con nosotros. Y uno tiene que estar abierto en la vida, tiene que estar abierto, tiene que estar despierto en un sentido para poder recibir los planes de Dios, porque a veces Dios nos muestra sus planes anticipadamente. Y esto fue lo que pasó con José. Dios le revela sus planes anticipadamente, pero él se apresuró a contar las cosas que Dios le había revelado. Que hasta ese momento no sabía que era revelación de Dios, sino que estaba simplemente contando lo que él había experimentado en un estado de sueño. Y le contó allí que sus hermanos y sus padres se iban a inclinar ante él. Imagínense toda la familia reunida, le dice: yo voy a ser más grande que todos ustedes. Yo voy a estar en un lugar más alto que todos ustedes. Y todos ustedes van a venir y se van a inclinar. Es lo que contaba el sueño. Por supuesto, los hermanos sacaron número para pegarle. Iban arrancando número para pegarle, porque tenían ya envidia de lo que él estaba diciendo. Y los padres también comenzaron a pensar qué sería este asunto de que estaba pensando, digamos, acerca de ese sueño. La Biblia nos dice, hermanos, que José tuvo que pasar por un proceso muy largo para llegar a este término. José tuvo que experimentar algunas cosas que las vamos a estar viendo que hicieron madurar su carácter. Él tuvo que pasar por un proceso donde Dios fortaleció su vida. Porque hay una ley divina, hermanos, en la Escritura que dice que si en lo poco sos fiel, entonces Dios te pondrá en lo mucho. Amén. Primero hay que ser fiel en lo poco. Primero hay que hacer bien las cosas cuando son pocas. Dios tendrá puestos sus ojos en nuestro proceder, cuando nuestra administración o nuestro trabajo o las cosas que vamos a hacer, hermanos, a veces en el ojo de algunos no son tan grandes, pero Dios está poniendo allí sus ojos a ver cuál es nuestro comportamiento en las tareas pequeñas, a ver si hay esfuerzo, si hay celo. A ver si uno está dispuesto a hacer lo mejor posible en la tarea que Dios le ha puesto. O si algunos de nosotros despreciamos el lugar que Dios nos pone porque es una tarea no tan reconocida como otras. Dios tiene puestos sus ojos allí para ver cuál es nuestra actitud. Porque la ley de Dios es, si en lo poco fuiste fiel, entonces Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Esta ley divina, hermanos, no cambia. No tiene excepciones. Esta es una ley para toda la raza humana. ¿Queremos nosotros entrar en el camino de Dios? Pues comportémonos lo mejor posible, vivamos lo mejor posible en ese principio del camino hasta el final. Porque Dios, hermanos, tiene siempre grandes cosas para aquellos que son fieles. Amén. Para que son fieles. Dios, hermanos, no tarda el privilegio. Dios no tarda.
Dios, hermanos, recompensa a todos debidamente, pero hay que ser fiel. Amén. La fidelidad es extremadamente importante. José se ganó un nombre. Sus hermanos le decían el soñador. Capítulo 37, versículos 19 y 21 dice: y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Y entonces cuando le vieron venir, ya comenzaron a elaborar un plan. Y versículo 21 dice: cuando Rubén oyó esto, vamos a leer el 20 también. Ahora pues venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Había entre ese grupo de 11 hermanos, aparte de José, uno cuerdo. Los otros ya habían perdido la cordura por completo. Querían matarlo porque sentían envidia de su comportamiento. Lo veían como alguien arrogante, como alguien que contaba con ciertos privilegios dentro de la familia, porque también ese hijo era privilegiado del papá. ¿Se acuerda que un día le regaló una túnica de colores que se destacaba por encima de todos los demás? Le regaló un Armani de aquellos tiempos y estaba este hombre, este jovencito, disfrutando de ese trato especial de su papá. Y lo que hizo fue enojar al resto de los hermanos. Y ellos idearon este plan. Bueno, la historia continúa, avanza, y al final terminan vendiéndolo como esclavo para un madianita, que lo llevan de esclavo a Egipto. Después léase todo el resto del pasaje de Génesis 37 en adelante hasta el 40 y algo, léalo allí y va a ver todo ese proceso. José es llevado y vendido como esclavo y cae en la casa de un tal Potifar. Como esclavo. Ahora estaba de ser el hijo mimado de la familia en estado de esclavitud. Y algunos dicen: qué terrible lo que Dios permite a veces. Qué duro lo que Dios permite. Qué duro. Hay un viejo adagio que dice allí, el adagio de nuestros días, ¿verdad? Que dice que lo que no te mata, y todos lo conocen ese dicho, ¿eh? Yo pensaba que era antiguo, pero hay varios acá. Dice: lo que no te mata, te fortalece. Esta ley un poco extraña es lo que está pasando en la vida de José. Pero no tiene que ver con ese dicho. Tiene que ver con el proceso que Dios tiene que comenzar en la vida de José, porque él tenía que aprender lo que era la humildad. Él tenía que aprender, hermanos, algunos valores fundamentales. Y estando en el seno de su familia como un niño privilegiado, no iba a aprender esos valores para después llevar a cabo una obra monumental como la que llevó. Para llegar a esa obra extraordinaria más adelante, él tenía que aprender estos valores de humildad. Y termina en la casa de un general del ejército como esclavo. Como esclavo. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto? ¿Acaso José renegó de la vida? ¿Acaso José renegó de Dios? ¿Acaso José renegó de estar en una situación difícil? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción en un caso así? En un caso de injusticia. ¿Andaríamos pateando tachos por ahí porque nos va mal en la vida? ¿Andaríamos frustrados porque las cosas no salieron como quisiéramos nosotros? Sería bueno a veces en situaciones como esta pensar cuál sería nuestra reacción, porque quizás también nosotros necesitaríamos pasar por un proceso de este tipo para poder alcanzar esos valores gloriosos que Dios quiere poner en nuestras vidas. Porque sabe, hermanos, Dios quiere lo mejor. Pero para que tengamos lo mejor, no puede ser bajo nuestros parámetros. Tiene que ser bajo los parámetros de Dios. Él no puede darnos las grandes cosas que Él tiene para darnos en nuestra vida o ponernos en lugares de privilegio cuando nosotros queremos solamente llevar adelante las cosas según nuestra ideología. Dios quiere poner su ideología, enseñarnos cosas para que podamos ser de bendición a los demás. No está pensando en nosotros solos. Está pensando en lo que podemos producir en su nombre.
No está pensando solamente en lo que nosotros podemos generar en nuestro lugar, sino está pensando en la bendición que podemos ser para nuestra familia, para nuestro barrio, para nuestra nación. Él está pensando en cosas extraordinarias, pero para poder alcanzar ese lugar o esos sitios de posición es necesario tener el carácter que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso José sale de ser el niño privilegiado de la casa de sus padres a vivir en esclavitud. ¿Qué fue lo que hizo José? Hermano, José hizo lo mejor que pudo. Aunque estaba en estado de esclavitud, jamás se comportó como un esclavo. Vamos a ver. Capítulo 39, versículos 2 y 4. 39, 2 y 4. Dice allí. Vamos a leer. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Usted conoce algún esclavo próspero? Es raro, ¿no? Por lo menos en definición es raro. Debemos partir con eso. En definición es raro. No creo que un esclavo pueda ser próspero, ¿verdad? Esclavo es esclavo y pertenece a otra persona. Dice allí, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Así que pasó, hermanos, de ser un esclavo a ser un administrador de la casa de un general egipcio, el imperio más importante de aquella época. ¿Solo por qué? Porque él en su cabeza no era esclavo. Él en su cabeza estaba sirviendo a un Dios todopoderoso. Las circunstancias era un estado de esclavitud, pero el desempeño que él llevaba adelante, la tarea como la llevaba y cómo se reflejaba su comportamiento diario, lo hizo, hermanos, alcanzar una posición dentro de la administración de esa casa. Amén. Porque en su cabeza él no era esclavo. Entonces hizo lo mejor que se podía hacer en esas circunstancias. Y Dios lo prosperó. Y sabe, hermano, que cuando Dios prospera a la gente, a los cristianos, Dios los prospera, las otras personas comienzan a identificar esas virtudes en los cristianos. Cuando Dios pone los ojos para bendecirte y para prosperarte, cuando Dios pone los ojos para ayudarte en tu tarea, para sacarte adelante en tus situaciones, las demás personas conocen que hay un favor extraordinario sobre tu vida. Las personas reconocen que hay algo que está... ¿Y sabe qué? Dios pone también en gracia tu vida sobre esas personas. Entonces comienzas a prosperar, a ser reconocido. Amén, a ser avanzado. Hay un hermano que me contaba que en su trabajo, hace algunas semanas atrás, está aquí presente, y me contaba que había cambiado su actitud en su trabajo y ahora comenzó a trabajar más fuerte, a desarrollar mejor su trabajo y a realizar mejor su tarea. Y dice que su patrón comenzó a mirarlo con distintos ojos y a valorarlo mucho más. Porque, hermano, algunos piensan que los patrones son tontos y que solamente quieren sacar ventaja de nosotros. Pero cuando ven que hay alguien que hace bien la tarea, no lo quieren perder. No lo quieren perder. Usted sabe que hay alguna persona o conoce a alguna persona que hace muy bien su tarea y que hace muy bien con mucho esfuerzo y su desempeño es bueno y el patrón diga, a este no me sirve. ¿Conoce alguna así o no? No creo que haya algún patrón tonto, ¿verdad? No creo que haya ningún patrón que quiera perder personas con estas características. Entonces, dice aquí la Escritura que Potifar dice que puso en un lugar de mayor responsabilidad en su hogar. Sacó al esclavo de la esclavitud y lo puso como administrador de su casa. Le entregó todo. Absolutamente todo.
todo lo que era su casa, todo lo que eran sus posesiones. Él podía moverse con libertad de donde estaba, podía moverse con libertad en cualquier lugar. Le entregó absolutamente todo. Porque su tarea era ejemplar. Su tarea era ejemplar. Dios bendijo entonces a José. Luego con aquella situación, hermanos, donde la mujer de Potifar se le insinúa. ¿Cierto? Se le insinúa, se le ofrece, quiere mantener una intimidad con él, al punto que lo acorrala en su dormitorio, y cuando ve la situación, José sale corriendo. Pero comienzan a forcejear uno con el otro y la mujer se queda con la ropa de José. Y entonces lo denuncia como un violador. Irónicamente, parecido hoy, algunas personas también, por la circunstancia en que vivimos, también a veces manipulan las situaciones para acorralar a alguien y también hacer parecer que lo que pasó fue una violación, cuando en realidad no fue eso. El hombre no cambia. Las personas no cambian a veces en el sentido, digamos, de la conducta general, no cambian. Siempre hay alguno que comete este tipo de cosas. Lo cierto es que de ese lugar de privilegio donde estaba ahora José, termina en la cárcel. Termina en la cárcel. O sea que de tenerlo todo otra vez, volvió a perderlo todo una vez más. Y termina en la cárcel, preso. Y usted sabe, hermano, que las cárceles de aquella época no son las cárceles de hoy día. Quizás aquí las cárceles sean malas, pero hay algunos lugares donde las cárceles son muy cómodas. Y no es ese el asunto, ¿verdad? En aquel momento las cárceles también egipcias eran muy frustrantes. Y allí termina José una vez más. Y la pregunta es, ¿cuál será la actitud de José después de una segunda desgracia o injusticia en su vida? ¿Cómo respondió José? ¿Cuántas desgracias, cuántas injusticias usted aguanta en su vida? Piénselo por un segundo. ¿Cuántas injusticias está dispuesto a aguantar? Algunos me sonríen porque en la primera pierdo la cabeza, dice algunos. Uno, hermanos, no está dispuesto a pasarla mal, y mucho menos cuando es un acto de injusticia. Mucho menos. Lo cierto es que José termina en la cárcel. Termina encerrado en la cárcel. Ahora José, en esa nueva situación, después de haber vivido esta primera injusticia, ahora está viviendo un segundo acto de injusticia, encerrado en la cárcel. ¿Cuál es su comportamiento? Hermano, es exactamente el mismo. Se comporta como el mejor preso que pudiera haber en la cárcel. A tal punto que lo nombran el llavero de la cárcel. Le dan todas las llaves de la cárcel. ¿Usted cree que le van a dar las llaves de la cárcel a alguien? Lo que pasa es que él vivía pensando en su relación con Dios, en lo que Dios había puesto en aquella primera revelación, y estaba dispuesto que alguna cosa iba a cambiar, pero ese no era tampoco su lugar, ese no era tampoco su posición. Ahora pasa de ser el soñador a alguien que comienza a interpretar los sueños, porque primero le interpreta los sueños a dos compañeros de celda, a el panadero y al copero del faraón. Le interpreta los sueños y dice, uno va a morir y otro va a ser repuesto en su lugar. Y ahora comienza a ser conocido en ese lugar, en ese ámbito, en ese sitio, en esa nueva nación, como alguien que sabe interpretar
los sueños. De soñador a intérprete de sueños. Dice aquí la Escritura en el capítulo 41, versículos 12 y 13, que esta fama de él comienza a trascender en este reino. Dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño, y aconteció que como él no lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Ahora su fama estaba trascendiendo fuera de la cárcel. Pero no era una fama errónea o equivocada o de su mal comportamiento o de una filosofía de vida extraña. Estaba ahora siendo reconocido como alguien que traía bendición a otras personas. Y es reclamado por el faraón, ¿se imagina? ¿Se imagina que el presidente de la República llame a un preso para hacerle una consulta? ¿En qué cabeza entraría algo así? ¿En qué pensamiento entraría algo así? Que un representante de una nación mande a buscar a un preso que está en lo más profundo de la cárcel para que venga y le dé un consejo. Tendría que estar desesperado el hombre, ¿verdad? Extremadamente desesperado. Y déjeme decirle, Faraón estaba desesperado. Era el hombre más poderoso del mundo en ese momento. El hombre más poderoso, de la nación más poderosa en ese momento. Y el hombre estaba desesperado. Pero todo ese ambiente, todo ese clima, todo lo que se estaba propiciando en esos pueblos era dirigido por Dios. Y esto va, hermanos, para aquellos que piensan que Dios no tiene soberanía sobre el mundo. Y que tienen que estar en distintos sitios o distintas posiciones o distintos lugares para defender a Dios. Y déjeme decirle, Dios no necesita defensa. Porque Dios es el que guía los hilos de este mundo. Y hay un periodo llamado, hermanos, el periodo de libre albedrío, donde las personas pueden escoger. Y hoy los hombres pueden decidir quién quiere ser. Pero llegará el día que este periodo se termine y todos tendrán que comparecer delante del Señor. Así que no hay, hermanos, lugar en esta tierra donde se le escape la mano y la observación de Dios. Dios está allí mirando todas las cosas. Y Dios estaba preparando esto para que ahora José pasara desde la cárcel a gobernar un imperio como el egipcio. Y usted dígame, me dice, ¿y cómo se puede hacer una cosa de estas características? ¿Cómo puede ser que un preso ahora salga de la cárcel y lleve a ese lugar? Lo que la gente no sabía en ese momento y lo que el rey no sabía era que este chico no era ni un ladrón, no era ni un fornicario, no era una persona que había vivido bajo reglas humanas perversas, sino que este hombre era alguien que estaba cultivando el carácter de Dios en su vida. Y estos procesos que él estaba viviendo, lo que lo estaban haciendo era cada día más fuerte. Porque llegaría el día cuando se cumpliría el primer sueño que tuvo. Donde no solamente iba a ser de bendición para su pueblo y para su nación y para su familia, sino para todos los pueblos de la tierra. Y para eso hay que estar preparado. Y el único que tiene capacidad para preparar a las personas a ese nivel es Dios. Dios es el que prepara a la gente para llegar a esos lugares. Dios es el que prepara a la gente para llegar a esos sitios. Y Dios permite a veces personas que están a veces para destruir o atacar al pueblo, porque a veces se necesita ese tipo de cosas y Dios los permite. Pero no está fuera del alcance de la bendición de Dios. Dios no ha perdido su soberanía. Y ahora está aquí y José está diciéndole al imperio, dice, no, esto no es asunto mío.
Yo no soy un intérprete de sueños. Yo lo que hago es consultar a Dios, al Dios de los cielos. Y se lo está diciendo al faraón. ¿Sabe cómo era caracterizado el faraón en esos momentos? Como pequeños dioses. El faraón era un ser divino en esa época. Aparte de ser el gobernante de turno, era un ser divino para el resto de sus súbditos. Y tenían que mirar al rey, al faraón, con estos ojos de que era un ser divino. Pero allí estaba parado alguien que sale de las entrañas de la cárcel para decirle que quien le da la revelación de los sueños es el Dios de los cielos. Amén. Hermanos, esos son convicciones fuertes. Amén. Este hombre, hermano, tiene convicciones. Este joven se está transformando en un hombre lleno de convicciones. Y vamos a ver, hermanos, que en cualquier proceso en la vida, hermanos, debemos nosotros cultivar convicciones fuertes en nuestras vidas. No es que estamos aquí en la iglesia porque estamos siendo adoctrinados. No es que estamos aquí en la iglesia porque alguien nos está adoctrinando con respecto a una religión. No, estamos aquí, hermanos, porque hemos reconocido que hay un Dios que es soberano en esta tierra y yo quiero someterme voluntariamente a la gracia y el poder de Dios. Yo tomo esta decisión. No estoy siendo adoctrinado, ni manipulado, ni estoy haciendo ninguna cosa que otra persona me está diciendo, sino que hoy entiendo que no hay nada más poderoso que el Dios en los cielos. Esto es lo que sabía José. Y por eso se planta. Quizás para algunos dicen, ¿qué barbaridad es lo que está diciéndole al faraón? Va a ir a parar otra vez al calabozo. Va a ir a parar otra vez al fondo de la cárcel. Pero allí está este muchacho que lo habían bañado, le habían cortado la barba, lo habían peinado, lo habían vestido con mejores porque se iba a presentar delante del rey. Y le está diciendo, yo no soy ningún intérprete de sueños. Yo consulto al Dios de los cielos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy, hermanos, en esta época se necesita hombres y mujeres, muchachos, jóvenes, adolescentes, llenos de convicciones. No puede ser que la gente cambie porque aparecen ideologías o aparecen adoctrinamientos en este mundo que tratan de desbaratar algunas verdades fundamentales. Como por ejemplo la existencia del Señor Jesús. Y tratan de crear cosas que quieren deformar la conducta del ser humano sobre la tierra. Y algunos cristianos son seducidos por estas ideologías, porque piensan que hay cierto grado de intelectualidad. Y ya dejan de tener cierta firmeza en la fe para comenzar a adoptar ciertos adoctrinamientos que aparecen de otros lados. Déjeme decirle, nada se escapa de la mano poderosa de Dios. Nada se escapa. Entonces, Faraón le permite que consulte a Dios. Hoy nosotros no entendemos bien este asunto, ¿verdad? Pero fíjese, para alguien que se creía a sí mismo como un Dios, que para sus súbditos era como un Dios, le está dando oportunidades a un muchacho que consulte a su Dios. No sé a usted, pero para mí es extremadamente interesante. ¿Quién se estaba como humillando ante la autoridad del Dios de los cielos? El faraón, este Dios terrenal, se estaba humillando ante la presencia de un Dios soberano. Y luego viene toda aquella revelación del sueño acerca de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, que hasta hoy día algunos utilizan este refrán, ¿verdad? Que las 7 vacas flacas se comen a las 7 vacas gordas, y tiene que ver con 7 años de prosperidad y 7 años de escasez, y la escasez va a desbaratar los 7 años
de prosperidad. Capaz que hasta una palabra profética para Uruguay hoy día, ¿no? Porque cuando tuvimos ahí unos cuantos años de prosperidad, la despilfarramos. Y hoy que estamos en escasez, no sabemos ni para dónde ir. Hay cosas que son cíclicas en este mundo, ¿verdad? Se repiten una y otra y otra y otra vez. Y los hombres no toman recaudo de estas cosas. Siguen repitiendo la historia. Entonces Faraón, un hombre inteligente, que no era divino, pero era un hombre inteligente, le dice a José, bueno, ya que tú tienes la idea, ya que tú tienes la revelación, ya que tú tienes el plan, ya que tú tienes la forma de operar, ya que tú sabes cómo realizar este asunto, te voy a nombrar a ti gobernador de esta nación para que lleves a cabo este plan que sacará de la hambruna a todo Egipto y a todos los países que vengan a Egipto. No sé si usted, hermano, pero se imagina el preso que estaba allá en la cárcel. Aquel muchacho que estaba escondido allá en la cárcel, ahora es puesto delante del rey, le revela lo que va a pasar y le dice cómo tiene que actuar, porque le está diciendo, bueno, estos 7 años tienen que ser bien aprovechados, hay que cultivar, hay que hacer graneros más grandes, hay que guardar mucho más grano, hay que aprovisionar para esos 7 años difíciles, y le entregó el plan. Y ahora el faraón le está diciendo, este plan que Dios te ha revelado a ti, tú tienes que llevarlo a cabo. Tú tienes que llevarlo a cabo. ¿Se imagina? De mendigo prácticamente en la cárcel pasar a gobernador de un imperio. Claro, nosotros no tenemos capacidad de imaginación para esas cosas, pero eso fue lo que pasó, está en la historia. José fue gobernador de todo Egipto, el segundo en el reino egipcio de esta época. Algunos toman esta idea como que hoy día los cristianos tienen que llevar adelante y meterse en el gobierno, y meterse en las instituciones para llevar a cabo estos planes que Dios está revelando aquí. Hermano, José no se metió en nada. José fue promovido por el Dios de los cielos. José no buscó absolutamente nada. José fue llevado allí bajo un plan divino que solamente estaba en la cabeza de Dios y que le fue revelado cuando tan solamente era un adolescente. Porque llegó el día después de pasados estos 7 años de gran abundancia. Vinieron los 7 años de hambruna. Ya no había para comer en la tierra. El único lugar que había alimento era en Egipto. Y llegó un día donde aparecieron sus familiares, sus hermanos. Y aquella palabra que Dios le había dado a José cuando era solamente un adolescente se estaba cumpliendo en ese momento. Sus hermanos venían y se inclinaban delante de él. Si seguimos leyendo, vamos a ver que su padre y su madre también se tuvieron que inclinar delante de él. Pero no porque él estuviera en ese momento sometiéndolos por venganza, de ninguna manera. Ellos se sintieron de que estaban delante de un gran gobernante y la reverencia para presentarse delante de un gobernante era inclinarse a tierra. Y cuando aparece José allí, vestido como un egipcio más, esta gente ve allí a un gobernante egipcio y se postró delante de él. Aunque la historia bíblica habla y dice que José termina perdonando a sus hermanos. Perdonando a sus hermanos, dándole nuevas oportunidades. Y no solamente eso, sino que trajo a toda su familia y le dieron una tierra ejemplar para que vivieran toda su familia, que hasta ese momento, hermanos, eran más de 70 personas. La familia de José se componía de más de 70 personas y todos vinieron y fueron sustentados por José. Sustentado por José. Ahora, ¿usted cree que José tomó partido de eso? Mire lo que dice José, hermanos, con respecto a esta situación. Capítulo 50, versículo 20. Capítulo 50, versículo 20. Fíjese lo que dice José con respecto a esta situación. 50, 20. Dice así: vosotros pensasteis mal contra mí,
mas mi Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Saben qué dice esto? Es que José nunca perdió la visión de Dios. Ni perdió la visión de Dios cuando fue vendido como esclavo, ni perdió la visión de Dios cuando fue tentado y paró en la cárcel, ni perdió la visión de Dios estando allí en ese lugar tan lúgubre. Él nunca perdió la visión de Dios. Él tenía algo aquí y era que Dios lo iba a poner en un lugar de privilegio. No sabía qué lugar, no sabía en dónde, no sabía cómo, pero que Dios había dicho eso y la palabra de Dios siempre se cumple. Estaba esperando el momento y mientras tanto viviendo el proceso de Dios. Ese proceso que te enseña valores importantísimos para venir y enfrentar esta tierra. Fíjense que hay 3 características fundamentales aquí en la vida de José, en su carácter. Número 1, fue un hombre de convicciones. Ya lo dijimos, ¿verdad? Fue un hombre convencido de lo que estaba haciendo. Un hombre que vivió según las leyes divinas. Un hombre que practicó la fe en el Dios de los cielos. En los peores momentos, no en los mejores momentos. En los peores momentos, porque la raza humana, hermanos, experimenta mayor valor en los momentos más difíciles. Por eso salió ese famoso refrán que dice que lo que no te mata, te fortalece. Porque en los momentos difíciles es donde uno adquiere esa fe incondicional en el Dios de los cielos. José era un hombre de convicciones. Número 2, José era un hombre de santidad. Estando en la casa de Potifar, cuando la mujer de Potifar se le insinuó, porque fíjese que no era una anciana ni una mujer fea la mujer de Potifar. Lea el pasaje bíblico. Estando allí dice que se le insinúa y quiere mantener intimidad con él. Y lo condiciona. Cuando José ve la tentación y ve el peligro, ¿qué hace? Sale corriendo. Salen corriendo. ¿Saben cuál es el problema hoy día? Hoy día el problema es entre los muchachos y la juventud, que cuando ven el peligro de la tentación y se ven aparentemente al comienzo un poco seducidos por la tentación, comienzan a coquetear con la tentación. Se arriesgan con la tentación. Se debilitan con la tentación y terminan cayendo en el pecado. Y hoy día dice, no, hoy día la filosofía es otra, esas cosas del pasado que son antiguas, que son del tiempo del dinosaurio, cuando la gente hacía, no, hoy estamos en otro tiempo donde hay libertad para todo esto. Esta libertad, si no es bien usada, termina destruyéndote. Esta libertad que hoy tenemos, si no es bien, hermanos, catalizada en nuestra vida, terminamos destruidos. Por eso cuando aparezca la tentación, cuando aparezca el peligro, cuando nos veamos vulnerables, salga corriendo. Salga corriendo. Porque tenemos que mantener la santidad delante de Dios. La Biblia dice, hermanos, si no es un tema menor, que nadie podrá ver al Señor sin santidad. La santidad es algo importante. La santidad está apegada a las convicciones. La santidad está unida a la fidelidad. La santidad también es una decisión propia. La santidad no es un adoctrinamiento. La santidad es una decisión que tomamos en nuestra vida y que muchas veces tenemos que luchar en contra de ella, tenemos que luchar a favor de ella y tenemos que vernos a veces confrontados en situaciones y tenemos que negar esa situación y tenemos que decir no a esa situación porque quiero mantenerme en santidad delante de Dios. Y esto no es, hermanos, el tiempo de las cavernas. En el tiempo de las cavernas es lo que se está viviendo hoy.
Hoy se vive lo que se vivía en el tiempo de las cavernas. Lo que se cree ser moderno, en realidad no tiene nada de modernidad. Es bien antiguo. Es bien antiguo. No en vano, la conducta homosexual se le llama sodomismo. ¿Sabe por qué se le llama sodomismo? Porque era una conducta que se practicaba en Sodoma, aquel pueblo que fue destruido con sal y azufre en un juicio divino. Hoy día se le llama sodomismo. Y pensamos que esto es nuevo, que esto es moderno. Hermanos, dejen quieto, eso no es nada moderno. Mantener santidad. Y en tercer lugar, hermanos, un hombre que alcanza o una mujer que alcanza victorias es alguien que sabe perdonar. Es alguien que sabe perdonar. Porque a veces las heridas que generan ciertas situaciones en nuestras vidas, nosotros las mantenemos vivas y abiertas cuando no perdonamos. José, hermanos, también se vio tentado de tener esa oportunidad delante de él, de cobrarse lo que los hermanos le hicieron. Ahora él tenía la boletera para sacar número y pegar a los otros. Ahora él tenía la gran oportunidad de someterlos. Y sabían que era hambre o se tenían que someter. Pero él perdonó a sus hermanos. Perdonó a todos los que le hicieron mal. Un hombre, hermanos, que alcanza las grandes virtudes de esta vida es alguien que sabe perdonar. Alguien que sabe perdonar. Hablo en hombre en términos genéricos, ¿verdad? Usted sabe, ¿no? Porque hoy día hay que decir las dos cosas, hombre y mujer, cuando ser humano. Amén. Para alcanzar estas virtudes hay que saber perdonar. Entonces, cuando nosotros vemos la vida de José, ¿cómo pudo ser el mejor esclavo que existiera? ¿Cómo pudo ser el mejor convicto que existiera? ¿Cómo pudo ser el mejor estadista que existiera cuando no tenía la educación para estar en ese lugar? ¿Cómo pudo serlo? Porque era un hombre que había cultivado estos valores en su carácter bajo la mano poderosa de Dios. José, hermanos, era un hombre lleno de convicciones. Desde su más temprana edad, era alguien que sabía que Dios estaba por encima de todas las cosas. Cultivó su vida en relación personal con Dios en todas las etapas de su vida. Era un hombre que vivió en santidad, supo huir de la tentación. Y era un hombre que supo perdonar. Por eso, hermanos, fue un hombre tan exitoso en su tiempo. Por eso fue un hombre, hermanos, tan exitoso en su tiempo. Y por eso fue conocido como el soñador. Fíjese, pero ese sueño que él tuvo teniendo 17 años, 16, 17 años, hermanos, se cumplió en una etapa en su vida. Pero en la cabeza de nadie figuraba, hermanos, que la magnitud de ese plan iba a ser tan extremo en bendición, como volverse un gobernante de la primera potencia mundial de aquellos tiempos. A nadie se le había cruzado por la cabeza. Estoy seguro que ni a José se le cruzó por la cabeza. Él sabía que un día iba a ayudar a su familia, pero no sabía cómo iba a hacerlo. Él sabía que un día iba a ser de bendición para su familia, pero no sabía cuáles serían esas posibilidades. Pero ahora, viviéndolas, él está parado delante de sus hermanos y está diciendo, este fue el plan de Dios para el sustento de vuestras vidas. No se preocupen por lo que me pasó. No se preocupen porque me vendieron. No se preocupen porque estuve unos 30 años sin saber de mí. No se preocupen por nada de eso. Porque Dios lo utilizó para bendición. Transformó el mal en bien. Transformó lo negativo en algo glorioso y positivo. Amén. Así se manifiesta el poder soberano de Dios. José, el soñador. Póngase de pie en esta hora. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús.